Bueno, bienvenidos a otro vídeo de lógica proposicional. Bien, en este vídeo vamos a hablar acerca de las leyes lógicas, ¿no? Las leyes lógicas justamente van a ser las reglas de cómo podemos manipular los símbolos que tenemos, ya en un sentido más algebraico. Y va a ser más o menos un intento para que podamos desprendernos de las tablas de verdad a partir de unas cuantas tautologías, justamente. Bien, vamos a tratar de desprendernos de las tablas de verdad porque a veces podemos tener proposiciones bastante largas, ¿no? Bastante grandes, y justamente calcular su tabla de verdad, ¿no? Es a veces bastante engorroso. Entonces, a partir de ciertas leyes lógicas, ¿no? Ciertas reglas, nosotros vamos a poder simplificar, ¿no? El trabajo, a reducir, digamos, estas proposiciones extensas en proposiciones más pequeñas, que van a ser lógicamente equivalentes a la que teníamos inicialmente, ¿no? O sea, va a ser lo mismo en el sentido lógico. Bien, entonces, bueno, empezamos. Primero voy a mostrar unas equivalencias importantes, ¿ok? Entonces, bueno, la primera equivalencia que voy a mostrar es esta, la implicación, ¿ya? La equivalencia de la implicación, ¿ok? Entonces, P implica Q, ¿ya? Va a ser equivalente a no P o Q. Con que son equivalentes me refiero a que tienen la misma tabla de verdad. O sea, P implica Q tiene la misma tabla de verdad que no P o Q. Bien, y eso significa que justamente este sí solo sí, esta equivalencia, ya va a ser una tautología, ¿no? ¿Por qué? Porque para cualquier valor de verdad que tome de como estos dos tienen la misma tabla de verdad, van a generar el mismo valor de verdad y esto va a ser una equivalencia lógica. Bien, entonces son lo mismo en el sentido lógico, bien, en el sentido de que toman los mismos valores de verdad. Ok, ahora, algo interesante de esto, ya, es que está transformando, ¿no? Esta proposición que está en un lenguaje de implicación en una proposición en un lenguaje con un O, ¿bien? Y esto es muy fuerte porque vamos a ver más adelante que el O, como ya lo dije en algunos vídeos anteriores, es justamente la suma lógica y el I va a ser el producto lógico, ¿bien? Entonces, vamos a ver eso con detalle hoy y van a ver por qué es bastante, sobre todo esta tautología, ¿no? Es bastante poderosa, bastante importante, ¿bien? Entonces, decimos que dos proposiciones justamente van a ser lógicamente equivalentes si esto es una tautología, ¿bien? Ok, entonces, la doble implicación, ¿ya? Va a ser, justamente, nos referimos a P si solo si Q, ¿no? Entonces, eso va a ser equivalente, ¿no? A la flecha de ida, P implica Q, y la flecha de vuelta, Q implica P, ¿no? Entonces, es bastante fácil de acordarse de esta, ¿no? Porque simplemente es como desglosar, partir las dos flechas, ¿no? La de ida y la de vuelta, ¿no? Y tener una conjunción de ambas, la de ida y la de vuelta, ¿bien? Y obviamente esta de acá, por ejemplo, la podríamos convertir en esta, ¿no? Y esta de acá la podemos convertir en esta y tendríamos una tautología, ¿bien? Ahora, tenemos la distinción excluyente, ¿no? Bueno, esta se va a transformar, ¿ya? Justamente en la negación de la bicondicional, ¿no? Del sí solo sí. Entonces, eh, P o Q excluyente va a ser no P si solo si Q, ¿bien? Por otro lado, otra equivalencia importante es esta de acá, que dice que P o Q, ¿no? Excluyente va a ser equivalente a P o Q y la negación de la conjunción, ¿bien? Y esto, digamos, la más importante, bueno, de estas dos, ambas son importantes, pero esta va a adquirir un sentido bastante visual en cuanto pasemos a la teoría de conjuntos, ¿bien? Por el momento, bueno, es como que prácticamente tenemos que memorizar estas dos, ¿no? Pero bueno, van a ver que mediante vayamos avanzando en la teoría, se van a ir aclarando, digamos, estas equivalencias que tengamos ya y van a adquirir justamente junto con los conjuntos una forma bastante visual de verlas. Bien, bueno, entonces avancemos. Ahora vamos a ver lo que son las leyes lógicas, ¿ya? Justamente es bastante interesante esto de las leyes lógicas porque nos permiten establecer una cierta analogía, ¿ya? De las proposiciones, ¿no? Y su comportamiento mediante las equivalencias, ¿no? Que va a resultar como una igualdad entre ellas. Nos permite ver cómo ellas se comportan hasta cierto punto de una manera muy similar a los números, ¿ya? Van a tener sus diferencias en algunas propiedades que tienen las leyes lógicas que los números no las tienen, ¿no? Pero
es como que van a compartir ciertas propiedades con los números, que de hecho, luego en un tema más adelante se va a ver que son las álgebras de Boole, ¿no? Pero bueno, eh, adelantándoles a todo eso, y es lo que tenemos que ver ahora, es que justamente estas leyes lógicas en realidad son reglas, ¿no? De cómo nosotros podemos manipular los símbolos en el sentido de, y sin perder la equivalencia lógica, ¿no? Entonces, la primera ley es la involución, ¿no? Que dice que la negación de una negación, ¿no? Es lógicamente equivalente a que no hayamos negado nada, ¿no? Es como que se cancela, ¿no? Esta negación. Y eso es análogo en los números a que menos por menos me da justamente más, ¿no? Entonces es como que no hubiera hecho nada, ¿bien? Por otro lado, tenemos la idempotencia, ¿bien? Esta es una propiedad bastante, como les digo, propia de las proposiciones, ¿no? Es una propiedad muy única, que justamente me dice que P y P es equivalente a P, y P o P también es equivalente a P, ¿bien? Ahora, aquí hay algo interesante, ¿ya? Como les decía, el I se va a asociar al producto y el O se va a asociar a la suma, ¿no? O sea, el I va a ser el producto lógico y el O la suma lógica. Y eso lo vamos a ver en un momento por qué. ¿Ya? Bueno, asociando así, de esa manera, podemos ver que si esto ocurriese en los números, sería como A por A igual a A, y A más A igual a A, y esto, como ya sabemos, no se da en general en los números, ¿no? O sea, no es una propiedad de los números, ¿no? Pero sí se va a dar en las formas proposicionales y en las proposiciones que tengamos, ¿bien? Es algo que se va a dar, ¿bien? Es una propiedad, ¿ya? Como les recuerdo que, o sea, esto es cierto, digamos, en el sentido de que son tautologías, ¿no? O sea, esto tiene la misma tabla de verdad que esto de acá, ¿bien? Ok, entonces sigamos. La conmutatividad, ¿bien? Nos dice P y Q es equivalente a Q y P, ¿no? Y bueno, esto en los números es como que A por B es igual a B por A, y P o Q es equivalente a Q o P, nos dice que A más B es igual a B más A, ¿no? Entonces, es bastante parecido a la conmutatividad, ¿no? Tienen la misma propiedad que los números. La asociatividad igual, o sea, si tenemos tres proposiciones conectadas con is, es lo mismo, al final no va a interesar el orden en el que lo leamos, ¿no? O sea, va a ser lo mismo P y Q y R que P y Q y R, ¿no? Que es lo mismo en los números, A por B por C es lo mismo que A por B por C, ¿no? Y lo mismo con el O, se va a ver que P o Q o R es lo mismo que P o Q o R, ¿no? Que es A más B más C, es lo mismo que A más B más C, ¿bien? Entonces, hasta aquí, digamos, tenemos tres propiedades, la involución, la conmutatividad y la asociatividad, que son muy parecidas, ¿no? A propiedades de los números, ¿no? Solo la idempotencia sería algo propio, ¿no? Bastante diferente y extraño, digamos. Eh, bueno, la distributividad, como vemos acá, es respecto del I con el O, digamos, ¿no? Del producto con la suma lógica. Y esto, bueno, simplemente es que P y Q o R es lo mismo que P y Q o P y R, ¿no? Y esto lo podemos ver como suma y producto lógico, es como que A por B más C es A por B más A por C, ¿bien? Entonces esto se da en los números, ¿no? O sea, el producto se distribuye en la suma. Pero acá va a pasar algo sumamente extraño, ¿ya? Justamente que solo tienen las proposiciones y las formas proposicionales, que es que la suma lógica se va a distribuir en el producto lógico, ¿ya? Y eso es algo que no pasa en los números, ¿no? O sea, la suma no se distribuye en el producto. Y es justamente que P o Q y R va a ser equivalente a P o Q y P o R, ¿no? Y eso es como que en los números tuviéramos que A más B por C sea A más B por A más C, ¿no? Entonces esto no, la segunda parte no pasa en los números, pero sí la primera, ¿no? La primera sí tenemos que el producto se distribuye en la suma, pero la suma no se distribuye en el producto, ¿no? En general. Entonces, bueno, es interesante ver que, digamos, hasta acá tenemos bastantes propiedades similares a los números, pero la idempotencia y la distributividad de la suma es algo que no se va a dar en los números, ¿no? Solo en las proposiciones, ¿bien? Entonces, bueno, continuando, acá ya vienen unas propiedades más únicas de las proposiciones, de las formas proposicionales, y es la distributividad. Esto se puede ver como una distributividad de la negación, ¿no? Entonces, la negación se distribuye, ¿no? O sea, no P y Q es equivalente a no P o no Q, ¿bien? Esto se llaman las leyes de Morgan, ¿no? Pero esto es interesante porque justamente eh, es muy parecido a la distributividad, ¿no? Del menos en la suma, ¿no? Pero lo que pasa acá es que al entrar, al distribuirse, también afecta
perdón, también afecta al, al producto y lo convierte en suma, ¿no? Entonces es como que, y como que pasa lo mismo cuando distribuimos en una suma lógica, ¿no? En el O se vuelve un I, ¿no? Entonces eso es bastante importante, ¿no? No es que el O se queda como, no simplemente se distribuye, ¿bien? Y eso no pasa en los números, ¿no? Es como que menos A por B fuera igual a menos A más menos B, digamos, ¿no? Y menos A más B fuera igual a menos A por menos B. Entonces, esto no pasa en los números, ¿no? Pero es bastante, es algo que caracteriza, digamos, en cierto sentido a las proposiciones a diferencia de los números. Bien, finalmente tenemos la propiedad del contrarrecíproco y nos dice que P implica Q va a ser equivalente a no Q implica no P. Bien, ¿y esto por qué? Porque, pues, bueno, las tablas de verdad son las mismas, ¿no? Y vamos a ver que, de hecho, el contrarrecíproco se puede demostrar a partir de esta propiedad de acá, de la implicación, ¿no? Podemos transformarlo, el P implica Q, el no P o Q, y bueno, a partir de eso luego podemos hacer unas transformaciones, que vamos a verlo en el siguiente video, ¿no? De cómo con las otras leyes se puede llegar a concluir esta igualdad lógica, ¿bien? Pero bueno, eh, de manera análoga lo podemos ver en los números como la implicación es como una especie de desigualdad, ¿no? Entonces tenemos como que A menor que B, ¿no? Va a ser lo mismo que menos B menor que menos A, ¿no? Es como que cuando giramos los números cambian de signo, ¿no? Y es como que la negación asume un papel más o menos de signo, ¿no? Pero no es un signo, ¿no? Pero bueno, lo podemos ver bastante parecido para acordarnos, digamos, ¿no? Entonces tenemos propiedades muy similares, ¿no? Pero bueno, solo es con fines didácticos de que ustedes puedan un poco familiarizarse con estas propiedades sin que parezcan tan extrañas, ¿no? Entonces, de hecho, justamente todas estas leyes son un intento de generar reglas para transformar, ¿no? Estos símbolos, como lo hacemos en el álgebra normalmente, en el álgebra de números, ¿no? Lo hacemos normalmente, ¿no? Transformamos, ¿no? Simplificamos cosas y generamos cosas más pequeñas o más grandes, ¿no? Lo mismo queremos hacer aquí, transformando los símbolos, ¿bien? Entonces, bueno, ahora vamos a ver unas tautologías bastante importantes, ¿bien? Primero está el modus ponens, ¿no? Bueno, antes de empezar, estas tautologías justamente las vamos a ver con más detenimiento en la parte de demostración, ¿bien? Pero ahora ya las vamos a presentar, ¿bien? Pero vamos a explicarlas un poco, a grosso modo, digamos, bastante rápido, pero ya es algo que ya tenemos que ir viendo, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo bien. Entonces, el modus ponens justamente es esta tautología de acá, ¿bien? Y bueno, tenemos que, para no estar memorizándola, digamos, ¿no? Más o menos tal vez podemos entenderla de alguna manera. Lo que nos dice es que, eh, bueno, tenemos que entender la implicación como una máquina, digamos, ¿no? Que nos dice, si me das la moneda, que es P, entonces te voy a dar tu dulce, digamos, ¿no? Y acá nosotros le hemos dado la moneda, ¿no? Entonces, si le damos la moneda a la máquina, ¿no? Que nos pide una moneda para que nos dé un dulce, lo que esperaríamos es que nos dé justamente un dulce, ¿no? O sea, es justamente eso es el modus ponens, ¿no? Afirmando, afirmo, ¿no? O sea, entonces, P implica Q, le damos P y nos tiene que devolver Q, ¿bien? Y eso es lo que nos devuelve, ¿bien? El modus tollens, en cambio, aquí tenemos de nuevo la máquina, pero no nos ha dado nuestro dulce, ¿no? Si no nos ha dado el dulce, entonces es porque no le hemos dado la moneda. Porque si le hubiéramos dado la moneda, nos habría dado el dulce, pero como no nos ha dado el dulce, nosotros no le hemos dado la moneda. ¿Se dan cuenta? Es una máquina ideal que funciona bien, ¿no? Entonces, justamente esto es el modus tollens, ¿no? Y de hecho, uno puede obtener a partir de las equivalencias que teníamos antes, el modus tollens a partir del modus ponens, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Luego tenemos el silogismo hipotético, ¿bien? Y esto ustedes lo pueden entender como que estas flechas, ¿no? Se juntan, ¿no? O sea, es parecido, si se dan cuenta, como estaba haciendo la analogía acá de la implicación, ¿no? Es como el menor, digamos, ¿no? Entonces realmente pasa algo parecido acá, es como A mayor que B y B mayor que C, entonces A mayor que C, ¿no? Y es más o menos algo parecido. Lo que pasa acá es P implica Q, Q implica R, entonces P implica R, ¿no? Es más o menos análogo, digamos, ¿no? Y bueno, es como, de hecho esto va a ser bastante útil en la parte cuando ya trabajemos con demostración, ¿no? Va a ser una herramienta muy buena. Bien, bueno, tenemos la adición, por otro lado.
La adición es que si tenemos P, entonces podemos concluir P o Q, ¿no? Podemos aumentarle una proposición, pero con la suma, ¿no? Y la reducción es que si tenemos P y Q, entonces podemos concluir uno de los dos, ¿no? Bien, esto es bastante interesante, ¿no? Nos va a permitir, digamos, generar, por un lado, a partir de P generamos P o Q, y a partir de cosas que ya tenemos, podemos concluir una cosa particular, digamos, ¿no? Por otro lado, tenemos la absorción, ¿bien? Eh, bueno, esta es una equivalencia, ¿ok? Nos va a servir igual que las leyes lógicas de antes. Y bueno, esta es bastante extraña. Bueno, puede parecer extraña en un principio, ¿no? Porque aquí hay un Q y acá a este otro lado no hay un Q. Pero comprobando las tablas de verdad van a ver que es cierta, ¿ok? Pero lo más interesante es que justamente esta absorción se va a caracterizar mejor cuando veamos conjuntos. La vamos a ver un poco mejor, ¿bien? Pero bueno, por el momento solo la mencionamos. Finalmente tenemos la ley del tercero excluido, ¿no? Una tautología clásica que dice P o no P, ¿no? Y justamente esto es como lo que decía Shakespeare, ser o no ser, ¿no? Va a ser o bien uno es o bien uno no es, ¿no? Entonces, bueno, estas son las tautologías importantes que quería mostrarles. Ahora, ya casi terminando, tenemos lo que es el reemplazo y la equivalencia lógica. Bien, bueno, primero vamos a formalizar un poco mejor lo que es la equivalencia lógica. Si tenemos dos formas proposicionales, ¿no? Recuerden que las formas proposicionales eran las variables proposicionales que teníamos y todo lo que podemos formar a partir de ellas con los conectivos, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, estas cosas de acá, ¿no? Toda esta cosa larga es una forma proposicional, ¿no? No es una proposición porque no tenemos un valor asignado ahorita, en este momento, para P, digamos, ¿no? O sea, puede ser cualquier proposición, entonces es como X, digamos, cuando manejamos números, X más 1, por ejemplo, no es un número, ¿no? Cuando fijemos el X en un número, va a ser un número, pero mientras tanto solo es una expresión, digamos, algebraica pura, digamos. En este caso pasa lo mismo acá, ¿no? O sea, el P no es ninguna proposición, solo es una variable proposicional. Y bueno, entonces, las formas proposicionales son todo lo que podemos generar a partir de las proposiciones y las conectivas, ¿no? Bueno, finalmente, acá tenemos que establecemos una equivalencia, ¿no? Entre las formas proposicionales, ¿no? Que es algo que ya hemos estado hablando, y decimos que A es equivalente a B si la forma proposicional, así solo si B, ¿no? Es una tautología, ¿no? Entonces eso significa que estas dos asumen los mismos valores de verdad para cualquier asignación que tomemos, ¿no? De sus variables proposicionales. ¿Ok? Entonces, cuando esto ocurre, denotamos esto por A lógicamente equivalente a B, ¿no? Es como una igualdad, ¿bien? Y de hecho va a funcionar como una igualdad, ¿ya? Y bueno, acá podemos ver un ejemplo. P es lógicamente equivalente a nono P, ¿no? Entonces aquí es como que ya estamos casi en un ámbito algebraico, ¿no? Es como menos con menos, más, digamos, ¿no? Y P es lógicamente equivalente a P y P, esto es la ley de impotencia, si recuerdan. Y bueno, y como hemos dicho, esto va a actuar como una igualdad, ¿no? Entonces, si A es igual a B y A es igual a C, entonces B es igual a C, ¿no? Entonces, nono P va a ser igual a P y P, ¿no? O sea, lógicamente equivalente a P y P. Bien, entonces, bueno, por otro lado, si tenemos una equivalencia lógica, ¿no? O sea, es igual a B, en sentido lógico, y estas aparecen en alguna forma proposicional, ¿no? Están ahí adentro. Bueno, pues entonces podemos reemplazar, ¿no? Podemos reemplazar, ¿no? Y eso no va a afectar, digamos, a nuestro resultado, digamos, en el sentido de esta equivalencia lógica. Vamos a obtener otra proposición que es lógicamente equivalente. Por ejemplo, veamos esta que es bastante corta. Tenemos nono P y P o Q, ¿no? Entonces, esta, como hemos visto, es equivalente a P, ¿no? Es equivalente a P. Entonces podemos reemplazar P, ¿no? Y seguimos estando en una equivalencia lógica. Entonces tenemos P y P o Q, pero P y P hemos visto que era equivalente a P, ¿no? Entonces tenemos simplemente P o Q. Y esto es justamente lo que nos van a pedir en bastantes ejercicios, que es simplificar, ¿no? O sea, de una proposición bastante amplia como esta, digamos, vamos a llegar a algo más pequeño. Bien, ahora, por ejemplo, podemos considerar esta, digamos, que es P implica Q o Q, y recordamos la tautología más importante que les he comentado al principio, que es que P implica Q es no P o Q, ¿no? Entonces podemos reemplazar sin ningún problema, ¿no? Y bueno, luego tenemos la asociatividad, nos permite asociar de esta manera, y Q o Q, como ya hemos visto, o sea, P y P, Q o Q, es la idempotencia, nos va a dar Q, ¿no? Y luego tenemos no P o Q.
Pero esta es de nuevo la equivalencia más importante que les decía, ¿no? Se va a transformar en P implica Q. Entonces ya hemos reducido, digamos, esto, ¿no? Es como que el Q al final acá estaba sobrando, digamos, ¿no? Al final esto es lo mismo que esto. Bien, y esta es una manera de ir simplificando las cosas, ¿no? Y es algo que se hace bastante en álgebra. Bien, y bueno, esto lo vamos a ver con más detalle en un siguiente video, que voy a dedicar solamente a estas transformaciones. Y bueno, ahora veamos lo que es, lo que les prometí, digamos, de ver con calma, lo que era la suma lógica y el producto lógico. Justamente la suma lógica es el O, la disyunción, ¿no? Incluyente, ¿no? Entonces, recuerden que, bueno, esta es otra forma de ver su tabla de verdad, ¿no? Si tenemos falso con falso, nos iba a dar falso, ¿no? Y verdadero con falso, nos iba a dar verdadero. Falso con verdadero, me da verdadero. Y verdadero con verdadero, me da verdadero. En resumen, como dijimos en videos anteriores, el O era falso solo cuando ambas proposiciones son falsas. Entonces, ahora vamos a hacer esto como una suma, ¿bien? El F va a ser 0 y el V va a ser 1. Entonces, visto como una suma, el O lo ponemos como una suma, F como 0, V como 1, y tenemos 0 más 0 es 0, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1 y 1 más 1. En este caso, en este contexto, como hemos visto la idempotencia de la suma, ¿no? 1 más 1 debería ser 1, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos más valores además, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta suma es medio rara, ¿no? Es medio rara, pero bueno, es lo que se llama la suma lógica, por eso recibe este nombre, ¿no? Es la suma lógica. Ahora, el producto lógico, como les decía, ¿cuándo era verdadero? Solo cuando ambas proposiciones eran verdaderas, ¿no? O sea, V y V me dan V. Y luego si tengo algún F, pues todo se hace F, ¿no? Entonces, F con F me da F, F con V me da F, V con F me da F y V con V me da V, ¿no? Entonces, cambiando esto por un producto, el producto, F con 0, V con 1, tenemos 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 1, 0 y 1 por 1, 1, ¿no? Entonces, en este caso sí que es bastante parecido al producto usual que uno puede tener, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que estas conectivas, el I y el O, ¿no? Toman el nombre de, bueno, producto lógico en el caso del I y suma lógica en el caso del O. Bien, ok, finalmente, esto es algo que vamos a ver en el siguiente video, ¿no? Y bueno, es sobre la simplificación. La simplificación consiste en transformar una proposición dada, ¿no? Mediante las leyes que tenemos y a una proposición más pequeña, ¿no? Queremos hacerlo algo grande, lo convertimos en algo pequeño. Bien, bueno, finalmente para esto va a ser conveniente notar, ¿no? Estas son unas cuantas observaciones. Primero, que si tenemos que A es una tautología, A va a ser lógicamente equivalente a V, a la verdad, digamos, ¿no? Va a ser lógicamente a V, porque siempre toma los valores V, si se dan cuenta. Y si es una falacia, entonces A va a ser lógicamente equivalente a F. Es como que A fuera igual a 1 o A fuera igual a 0. ¿Se dan cuenta? Si es tautología o falacia. Bien. Por otro lado, si tenemos A o B, como recuerdan, esto es como lo que sea que tengamos, puede ser 0 o 1 más 1. Entonces 1, como hemos visto en las tablas de verdad, 1, siempre que tenemos 1 más 0, 1, 1 más 1, 1, ¿no? Entonces, en este caso, 1 más lo que sea que tengamos me va a dar 1. Y 1 por lo que sea que tengamos me da ese lo que sea que tenemos, ¿no? O sea, A por 1 me da A. Ahora, ahora con el F, con el falso, o sea, A más 0, ¿no? Este O es la suma lógica, A más 0 me va a dar A. Y A por 0 justamente me va a dar 0, ¿no? Entonces, por eso llevan el nombre de suma y producto lógico, ¿bien? Y pues bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y los espero en el próximo vídeo. Si tienen alguna pregunta, pues pueden ponerla en los comentarios.